Es un placer poder predicar hoy a la distancia, compartir un culto con todos ustedes, aunque sea de una manera virtual, pero damos gracias a Dios por todos estos medios de comunicación que, como yo suelo decir, la tecnología nos ha acercado de personas lejanas. Imaginaros, yo estoy en Alcalá de Henares, Madrid, y ustedes están ¿a cuántos kilómetros? Búsquenlo alguien en Google. Nos separan un montón de kilómetros, pero sin embargo nos estamos escuchando como si estuviéramos todos en un mismo sitio. La tecnología nos ayuda a acercarnos con personas que están lejos. Pero a veces, hermanos, cuando se malusa la tecnología, sucede todo lo contrario. La tecnología bien usada nos acerca a personas lejanas, pero mal usada nos aleja de las personas cercanas. Y si no, hagan la prueba. Yo siempre digo que es muy curioso lo que está pasando en muchos hogares, donde hay 5 miembros de la familia y los 5 con móviles, y todos sentados en el sillón o comiendo todos con los móviles, y lo único que nos falta es decirnos me voy a dormir por WhatsApp. Ya no hay comunicación, ya no se habla, se ha creado una frialdad muy grande a causa del mal uso de la tecnología. Pero que Dios nos ayude a usar todos estos medios para todos estos fines, para volcarnos en Dios, para buscarle más, para alentarnos. Qué alegría, hermanos, de qué manera más alegre ustedes celebran un culto y felicitando al hermano, que Dios te bendiga por tu cumpleaños, y de verdad me ha alegrado, un culto muy ameno, que Dios os bendiga mucho. Espero, mis amados, que os pueda hacer bien a la distancia, pero que os pueda hacer bien con una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Todos aquellos que tengan Biblia, quiero que me acompañen a un pasaje maravilloso que se encuentra en el libro del Éxodo, en el capítulo 3. Libro del Éxodo, capítulo 3, y el verso 1 dice así la palabra del Señor. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y las llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y miró, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Fíjense que un hombre, Moisés, pastoreando el rebaño de ovejas, acostumbrado a ello, él era pastor de ovejas y él estaba acostumbrado pues a pastorear las ovejas, sobre todo en el desierto, y cuando se acercaba cerca de alguna montaña, él había visto muchas zarzas arder. Es algo normal que en el desierto una zarza, que normalmente están secas, prendan en fuego. Es normal que eso suceda. Y bueno, a Moisés eso le llama la atención. Pero es que resulta que Moisés se queda mirando y ve que aquella zarza no se consume. El fuego permanece. Y cuando Moisés ve aquello, entonces Moisés cambia la perspectiva. Él piensa de una manera distinta y él dice: subiré y veré qué es esta grande visión, dice el verso 3. Es decir, que a una zarza que arde en fuego le llama la atención. Pero lo que no se consume, el fuego que permanece, ya lo llama la visión de Dios. Y verán,
es fácil que a nivel personal, porque estos mensajes, aparte que lo estamos predicando en iglesias, aunque sea por sello, lo estamos dirigiendo a toda la iglesia, pero estamos viviendo un tiempo donde la vida cristiana se está haciendo personal, porque ahora estamos cada uno en nuestras casas, ya el pastor no nos ve, ya no hay comunión, ya los hermanos no nos ven, estamos en las casas, salimos a comprar lo necesario y nos volvemos a encerrar en las casas y estamos teniendo cultos personales y yo doy gloria a Dios por ello, hermanos. Pero estas palabras tenemos que llevarlas a nivel personal. Es fácil, hermanos, que con todo esto que está sucediendo, con toda esta pandemia, con todos estos problemas, con tantos problemas que escuchamos, noticias terribles que llegan a nuestros oídos, es fácil que cualquiera se prenda en fuego de Dios, que se meta en su habitación, que busque a Dios. Hay gente que se está reconciliando. Es fácil que en medio de la crisis, de la tribulación en la que estamos viviendo, pues nos acerquemos a Dios y prendamos en fuego. Pero la cuestión es que el fuego que Dios encienda no se apague. Es decir, este tiempo donde este problema podría acabar con cualquiera, quiera Dios que este problema en el que nosotros estamos viviendo sea la oportunidad para prender en fuego, pero no consumirnos, sino mantenerlos. Miren, hermanos, si no aprovechamos bien, si no somos sabios, si no sabemos ministrar toda esta breve tribulación en la que estamos viviendo, esta pandemia, hermanos, o une hogares o los destruye. Esta pandemia o nos hace mejores, o sin embargo nos convierte, en vez de ir de gloria en gloria, vamos retrocediendo. ¿Por qué? Porque es ahora donde tenemos que mantener la bandera de la santidad más alta que nunca. Ahora nadie nos ve, ya no hay cultos. Ahora como, por ejemplo, yo me pongo a mí mismo como predicador. Se acabaron las corbatas, se acabaron las camisas, los trajes. Se acabó el espectáculo, se acabaron los aplausos, se acabaron los amenes. Se acabaron el ir a visitas y ver a gente, se acabaron ir a templos grandes, se acabaron que los hermanos quizás te bendigan y se acabaron las cenas que te inviten y quizás que nos paguen un hotel. Se terminó todo eso. Pero a nivel de miembros se terminó una membresía. El que está en el coro ya no toca un instrumento en el coro. Se terminó la popularidad, se terminó todo esto. Y si nosotros no comenzamos a depender de Dios únicamente, ¿sabes por qué esa zarza no se consumía? Es decir, el fuego que se encendió en aquella... ¿Sabes por qué no se apagó? Porque estaba en el monte correcto. Dice la Biblia... Y llegó hasta Oret, y dice, monte de Dios. Qué casualidad que aquel monte lo llamaban el monte de Dios. Y no es casualidad que en el monte de Dios es donde la zarza ardió en fuego, pero la zarza no se consumió. Porque se está buscando un lugar donde no consumir el fuego que Dios depositó en cada uno de nosotros. Te invito a que no te separes del monte de Dios, no te separes de su presencia, no te separes de su compañía, porque aléjate un poquito y el viento de este mundo apagará el fuego que Dios ha encendido en cada uno de nosotros. Y él llegó hasta allí. Y dice la Biblia que cuando él sube, hay una voz que sale. Y él le dice, por primera vez Dios hace su presentación personal. A Dios en el libro del Génesis se le había hablado, se le había conocido como el Shaddai, se le había conocido como Jehová Jireh, él se provee, y le habían llamado de muchas maneras. Pero ahora mismo él se va a presentar. Y él se presenta a Moisés
Un hombre que ha estado, anótenlo por favor, un hombre que ha estado 40 años en Egipto creyéndose ser alguien. Y entonces Dios le mandó 40 años al desierto para hacerle entender a Moisés que no era nada, y usaría otros 40 años siguientes, porque Moisés vivió 120 años, pasó 40 años en Egipto creyéndose ser alguien, 40 años en el desierto haciéndole entender Dios que no era nada. Pasarían sus próximos 40 años sirviendo a Dios, entendiendo que únicamente Dios utilizará gente que no se piense ser nadie. Para que tengamos un tiempo que Dios nos use en el área que Él quiera, primeramente tenemos que ir a un desierto donde Dios nos tiene que entrenar. Todavía no he encontrado en la Biblia a un líder al cual Dios no haya tratado en el desierto. Todos los grandes líderes pasaron en el desierto tiempo. La Biblia dice que Jesús iba a lugares desiertos y allí oraba. Juan el Bautista salía de los lugares desiertos y empezaba a predicar. Elías se iba a lugares desérticos y luego venía con un mensaje poderoso. David pasó de ser un buen príncipe a ser un buen rey en el desierto, metido en una cueva llamada Adulán. Necesitamos un desierto en el cual Dios nos haga entender que si no dependemos de Dios no somos nada. Y aquella voz que sale dice: yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y soy el Dios de Jacob. Dice la Biblia que cuando él escucha soy el Dios de Jacob, dice que él cubrió su rostro y tuvo miedo de mirar a Dios. Y esto es muy interesante. Yo espero que hasta aquí me estén entendiendo, porque no sé si ustedes tienen deseo de oír la palabra, pero yo estoy gozando predicando. Y nomás esto es una introducción. Cuando él escucha soy el Dios de Jacob, hay algo que entra en el corazón de Moisés y empieza a inquietarlo. Este Dios es diferente a todos. Moisés había estado en Egipto. En Egipto, hermanos, hay un Dios para casi todo. Hay un Dios de las aguas, el Dios de la tierra, el Dios de la lluvia, el Dios del inframundo. Hay dioses para todo. Pero este Dios es distinto. Este Dios le ha hecho cubrir el rostro y tener miedo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Moisés tiene miedo delante de este Dios? Si has tratado con un montón de dioses y nunca has tenido miedo, ¿por qué este te hace temblar? Y es que él dijo: porque le he oído decir yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si ustedes piensan, mis amados, si me dicen: Eugenio, yo quiero saber quién es Abraham, ¿qué tengo que leer? Yo les digo: lee Génesis. Ahí está la vida de Abraham. Si me dicen: Eugenio, quiero saber quién es Isaac, ¿qué tengo que leer? Digo: ve a la Biblia, el libro del Génesis. Ahí resume la vida de Isaac. Si ustedes me dicen: Eugenio, quiero saber quién era Jacob, ¿en qué parte de la Biblia tengo que leer? Yo le digo: ve a Génesis. Ahí. Si ustedes me dicen: quiero saber quién es Jacob, yo le digo: ve a Génesis, porque ahí encuentran parte de su historia. Es decir, que hoy día, para saber quién es Abraham, Isaac y Jacob, tenemos la Biblia. Tenemos el libro del Génesis. Si uno no tiene Biblia, uno pone en internet resumen de la biografía de Abraham, de Isaac y de Jacob, y te va a salir. Pero oigan, nosotros sabemos quién es Abraham, quién es Isaac y quién es Jacob por un libro que se llama Génesis. ¿Saben ustedes que los 5 primeros de la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, los escribió ¿quién? Los escribió Moisés, inspirado por Dios. Es decir, que cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
Parece ser que se está cortando la conexión. Cuando Dios le dice yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en aquel tiempo no había escritos de quién era Abraham, de quién era Isaac y de quién era Jacob. Porque el libro que registra su biografía lo escribió Moisés en sus últimos 40 años en el desierto. Entonces, Moisés, ¿por qué tienes miedo cuando mencionas los nombres? El último de ellos, el último de los patriarcas, hacía más de 400 años que se había muerto. Hermanos, estamos hablando que no había escritos de quién era Abraham, de quién era Isaac y de quién era Jacob, pero 400 años después, aunque no hubiera escritos, Moisés sabía quién era Abraham, quién fue Isaac y quién era Jacob. Estamos hablando que han pasado casi 500 años, hermanos, y todavía recuerdan la vida de unos hombres. Todavía recuerdan sus historias. Han pasado de generación en generación y las han contado. Y 500 años después, no han alterado la biografía de estos hombres. Siempre contaron la misma historia. Todo el mundo, todos los israelitas supieron quién fue Abraham, quién fue Isaac y quién fue Jacob. ¿Cómo vivieron? 500 años después se les recordaba. ¿Sabes cómo yo he llamado a esto? Un legado de vida. ¿Qué legado de vida dejaron estos hombres? Que aunque han pasado casi 500 años y no hay escritos que se les recuerde, simplemente de recordarles quién eran aquellos, han pasado 500 años y todavía se les recuerda como hombres de Dios. Mis amados, ¿cómo nos recordarán las generaciones que vienen? ¿Cómo nos recordarán, hermanos? Yo tengo 34 años. Tengo 4 niños. ¿Cómo me recordarán al día de mañana mis hijos a mí? Y mis nietos si los tengo. ¿Cómo me recordarán a mí en el lugar donde vivo, en la iglesia en la que Dios me plantó? En el barrio en el que crecí. ¿Cómo me recordarán las generaciones que vienen? ¿Cómo me recordarán a mí cuando piensen en mí? ¿Me recordarán como alguien de Dios? Porque bien tenían que respetar a Abraham, Isaac y Jacob, porque cuando él dijo, soy el Dios de ellos, Moisés dijo, si Abraham era bueno, Isaac era bueno y Jacob eran buenos, imagínate cómo tiene que ser su Dios. Es decir, han pasado, hermanos, han pasado 500 años y todavía se les recuerda. ¿Qué legado de vida dejaron, hermanos? Donde ellos plantaron, dejaron las huellas de Dios en la tierra. ¿Qué legado de vida, qué testimonio? ¿Qué ofrecieron al mundo para las generaciones futuras? No se oye, hermano. ¿Te has caído? Pastor, quiero que me recuerdes, por favor, dónde es que me he caído. No, hermano, no te has caído en ningún momento. Te estamos escuchando todos perfectamente. Vale, que había salido un hermano diciendo que me había caído. ¿Qué legado de vida dejaron, hermanos? ¿Qué manera de vivir? Que 500 años después su historia no ha sido alterada. Miren, hermanos, hace tiempo comprendí que el mayor legado de vida que yo puedo dejar a los míos es el legado que dejaron estos patriarcas. Deseo con todo mi corazón que si tuviera la oportunidad de dejarles a mis hijos una herencia millonaria, lo desearía con toda mi alma, que mis hijos no tuvieran que trabajar nunca. Me encantaría. ¿A quién no le encantaría eso? Yo me quité del colegio y empecé a ganarme la vida con 11 años. Y con 11 años yo ayudaba a mis padres para alimentar mi casa.
Y yo nunca he parado de trabajar. Y a mí me gustaría dejar una herencia millonaria. A día de hoy no puedo porque no la tengo. Pero yo he entendido que puedo darles una riqueza que es mayor que el dinero. Porque a día de hoy hay cosas que el dinero no puede comprar. Se dijo que, bueno, puedes comprar amigos, compañeros temporales, pero un amigo no se compra. La verdadera amistad no tiene precio. Alguien dijo que podríamos comprar un colchón, pero el sueño no se compra en ningún lado. Una buena conciencia no se compra. Podremos comprar una casa bonita, sí, pero un hogar, no, un hogar no se compra. Un hogar se construye. Sin dinero. Podremos comprar días tranquilos. Nos vamos de vacaciones unos días tranquilos. Pero la paz no se compra. Y hablo de la paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda mis pensamientos y mi corazón en Cristo. Esa paz no se puede comprar. Y miren, hermanos, yo no sé por qué me estoy desviando por aquí. El secreto de la paz no es entender a Dios. Lo voy a volver a repetir. El secreto de la paz no es en entender a Dios. Mi paz no radica en yo entender a Dios, porque en ocasiones hay situaciones que no entiendo y que por más que intentan explicarlas no las comprendo. Miren, hermanos, una pandemia nos ha encerrado a todos. Un virus. Todavía no se sabe cómo se ha desatado esto. Hay teorías, pero como ninguna es demostrable, por eso se llaman teorías. Y podremos deducir, hablar y decir que, bueno, a causa de los códigos del G5 y de la nueva tecnología y de las operaciones de inteligencia artificial y de las amenazas que hubo hace un año entre Estados Unidos y China, que no se enviaban los códigos, recuerdan ustedes, por el tema del Huawei, que decían que tirar todos los móviles, y eso iba a ser por el G5, las antenas que están pusiendo por todo el mundo, que es una conexión, es una inteligencia artificial, es un internet que va a ser más allá de lo que nosotros imaginamos, y a causa de todo esta guerra fría tecnológica, bueno, pues Donald Trump infiltró, y fue Donald Trump quien mandó y provocó a Estados Unidos todo esto. Bueno, podemos decirlo, pensarlo, pero todavía no hay nada demostrable. Por eso son teorías, hay muchas teorías. Pero hermanos, una pandemia nos ha encerrado a todos. El mundo está entrando en un temor tan grande que ya sales a la calle, la gente se retira. Y es verdad que tenemos que guardarnos y mantener un margen y cuidarnos, hermanos. Yo te invito a que te cuides, a que seas prudente todo lo que puedas. Pero tú notas a la gente que tiene miedo, hay un temor reverente. Incluso cuando nos den vía libre y podamos ir a la calle, vamos a comprobar que el temor sigue. Porque hay pruebas científicas que lo que se vive por 20 días o por 21 días se adapta al cuerpo. Si no, hermanos, ¿de qué todos los que estamos confinados se nos ha cambiado el sueño? Yo no sé, por lo menos a mí, hermanos, no, los que están trabajando no les pasará, pero a la gran mayoría le pasa, hermanos, que el sueño se les ha cambiado. Comen a deshoras, duermen a deshoras. ¿Por qué? Porque lo que vivimos durante 21 días, el cuerpo se adapta. Y hermanos, hay cosas que no entendemos. ¿Cuántos cristianos están siendo afectados? ¿Cuántos hijos de Dios están marchando con Él al cielo a causa de este virus? Eso, hermanos, no se entiende. Hay algo que sí sé. Es que Dios no lo ha provocado.
Lo voy a volver a repetir. Dios no ha provocado esto. Dios no anda por el mundo enviando virus. No. Dios, como dije el otro día en Talavera de la Reina, Dios no anda por el mundo ofreciendo coronavirus, sino ofreciendo una corona de vida. Dios no anda por el mundo ofreciendo este virus. El por qué Dios permite todo esto, eso es un misterio que todavía no entendemos, pero que sé que Dios en su momento nos lo va a explicar si Él quiere, porque eso está en su soberanía. Y hay cosas que no entendemos, hermanos. Pero es que la paz de Dios no la encerró Dios, su paz no la encerró en entender a Dios, sino en confiar en Dios. ¿De dónde crees que venía la paz de Job? ¿De entender a Dios? No, hombre. 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, fama, honor, gloria, siervos. Lo tenía todo, hermanos. Y de la noche a la mañana, que pierdas toda la economía, bueno, pero que encima sus hijos también. ¿Quién entiende eso? Nadie entiende eso, hermanos. Hay situaciones que no entendemos, pero ¿de dónde venía la paz que tenía Job para, dice la Biblia, hincarse y adorar a Dios? ¿De dónde le venía a Job esa paz y esa tranquilidad que él tenía? Él llegó a decir en una ocasión, aunque él me matare. Es decir, yo sé que Dios no me ha provocado esta enfermedad, decía Job. Pero aunque Dios decida matarme, porque quiere y Dios me vaya a matar a mí, decía Job, aunque Él me matare, todavía esperaré en Él. Porque sabía Job que detrás de todo lo que Dios permite, hay un plan aún mayor, el cual nosotros no entendemos. La paz no radica en entender a Dios. La paz radica en confiar en Dios, aun cuando no lo entendemos. Por eso es que Él dice que a todos sus hijos les ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. Fíjate, esto es curioso. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Es verdad, hay cosas, si yo pregunto, ¿hay cosas que no entendemos? La respuesta es sí. ¿No podemos explicarlas? No, no podemos explicarlas. Yo ahora les invito a que ustedes intenten explicar la paz de Dios. Intenten explicarla. La paz de Dios tampoco se puede explicar. Sino, ¿de dónde viene la tranquilidad y la paz que en situaciones que no entendemos como en esta, hermanos, todavía tengamos ganas de adorar a Dios? Y si no podemos en las iglesias, pues en las casas. Y si no podemos juntarnos, pues por lo menos en cello. ¿De dónde nos viene el deseo de seguir amando? De que el fuego no se apague. ¿De dónde viene esa paz y esa tranquilidad de saber que Dios nos sigue protegiendo? Que Dios está sentado en su trono. Que todavía Dios tiene el control de la situación. Que Él sabe cómo administrar el mundo. ¿De dónde nos viene esa paz? Esa paz no tiene... Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no podemos entenderla. Es la paz de Dios, eso es lo que produce. Es decir, Dios dijo, viviréis momentos que no entendéis. Para momentos que no entendéis, os voy a dar una medicina que tampoco comprendéis. Se llama la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz está en confiar en Dios. Hermano, más que nunca tenemos que confiar en Dios. Dios es más grande que todo esto. Dios es mucho más grande, hermanos. Miren, he escuchado algo que me ha interesado muchísimo. Y es que los científicos intentaron medir el universo. Saben ustedes que hay varias clases de medidas. Hay muchas medidas. Y desde la antigüedad ya se medía como el palmo menor, el palmo mayor, el codo.
son medidas. Actualmente tenemos el metro, son medidas. Todo se puede medir. Si no se miden metros, se miden kilómetros, pero se puede medir. Si ponemos cuánto hay de Alcalá a Chiclana, se puede medir. En kilómetros se mide. Pero intentaron medir el universo. Y claro, el universo no se puede medir con un palmo, no se puede medir con un codo, no se puede medir con un metro, no se puede medir en kilómetros, no se puede medir. Entonces, Albert Einstein, él propuso algo. En la teoría de la relatividad, él dijo, la única manera de medir el universo es en fotones y en protones, que es la luz. Y entonces el universo lo miden en años luz. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Dice que en un segundo viaja tan rápido la luz que en un segundo da 6 vueltas a la Tierra. Por eso es que uno puede hablar por teléfono en Barcelona y otro en Madrid y se escuchan como si estuvieran al lado. Es que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Y claro, el universo intentaron medirlo en años luz. Por eso dicen, tal galaxia está a no sé cuántos años luz. Es decir, que a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo, tardarías tantos años. Ya intentan medirlo con años luz. Pero aún los científicos dicen que no se puede medir ni con años luz. Pero ¿sabes cuál es la menor medida de todas? Menos que la luz, menos que los kilómetros, menos que el metro, menos que el codo, menos que un palmo mayor. ¿Sabes qué es? Es un palmo menor. ¿Sabes lo que dice Isaías? Que con un palmo menor él midió los cielos. Es decir, que él ha medido todo el universo con la medida más pequeña para el ser humano. Un palmo menor. Es decir, con el puño cerrado, él mide todo el universo. Lo que los hombres no han podido traducir ni explicar con años luz a la velocidad de la luz, él con el puño cerrado, él mide todo el universo. Mira si es grande, que no se puede medir, pero él lo mide con el puño cerrado. Digo yo, si Dios es tan sumamente grande, poderoso, que con un palmo menor mide todo el universo que no se puede medir, ¿tú no crees que el problema que estamos viviendo es demasiado pequeño para que Dios tome el control de la situación? ¿No te estás dando cuenta que Dios te va a cuidar y te va a proteger y más que nunca te tienes que agarrar a esta promesa? Dice, mirad las aves de los cielos, no siembran ni recogen en granero, pero vuestro Padre que está en los cielos las alimenta. ¿No sois vosotros mucho más importante que ellos? Hermanos, estamos viviendo en días de tribulación, pero es que encima a muchos nos va a llegar la pobreza, hermanos. Hay gente que el que no trabaje y gaste el poco dinero que tiene, luego, el dinero no nos lo van a regalar. Si no se gana, no se tiene. Pero va a venir una crisis, hermanos, que es cuando la iglesia tiene que confiar en Dios y decir, ¿sabes qué? Aunque no entiendo a Dios, aunque a veces no comprendo cómo administra el mundo, pero yo sigo confiando en ti. Sé que tú me vas a proveer, sé que me vas a ayudar, sé que vas a ayudar a los míos. Confianza en Dios. Y termino con esto. Le dijeron a la esposa de Albert Einstein, por favor, ¿nos puede explicar la teoría de la relatividad que ha formulado su marido? Y dijo, no puedo. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque no lo entiendo. Ah, ¿usted no lo entiende? Dice, no. Ni entiendo eso, ni entiendo muchas de las cosas que él ha enseñado. Y le dijeron, bueno, pues si no entiende su famosa teoría de la relatividad y alguna de las enseñanzas que ha enseñado, ¿qué hace con él? ¿Por qué se ha casado con él?
Y dijo, porque sencillamente lo amo. No lo entendía, pero lo amaba. Más que nunca, hermanos. Que ni lo alto ni lo bajo, ni lo estrecho ni lo ancho, ni lo porvenir, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada nos separe del amor que tenemos a Cristo Jesús. Cuando vivamos así, dejaremos un legado de vida a las generaciones que vienen. Abraham, y esto me da para otro mensaje, que en otro momento seguiré con este mensaje, la segunda parte. Abraham dejó un legado de vida de fe. Merece la pena creer en Dios. Aun cuando le prometió hijos y tardó 20 años en dárselo, pero dejó un legado de vida de fe. Isaac dejó un legado de vida de obediencia y Jacob dejó un legado de vida que no os lo voy a decir, porque para la próxima invitación seguiré compartiendo este tema. Necesitamos confiar más en Dios, seguir amándole, porque es el legado que dejaremos a las próximas generaciones. Merece la pena amar a Dios, aun cuando no se le entiende. Gracias, pastor, por la invitación. Me he sentido muy a gusto. Gracias por escuchar a este loco y sus locuras, como suelo decir. Es un honor haber podido disfrutar de este culto aún a la distancia. Gracias. Que Dios les bendiga muchísimo.